Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar qué hay escrito o qué se sabe de el cigarrillo electrónico, un dispositivo relativamente reciente, con un gran auge en todo el mundo y que en muchas ocasiones se le ha dado propiedades que no tiene. Para la realización de esta charla, pues me he basado en estos tres artículos, dos artículos de la Asociación Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax del 2021 y 2022 y un artículo de la revista colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax del año 2023. Los tres artículos son artículos de revisión. Ahí tienen pues en la página el DOI si quieren consultarlos y revisar la bibliografía. Y para empezar, pues tenemos que empezar definiendo qué es un cigarrillo electrónico. Entonces, un cigarrillo electrónico es un dispositivo, obviamente como su nombre lo dice, electrónico, que es activado con una batería que produce aerosoles, que en unas bibliografías o en el lenguaje común la han llamado vapores, aunque este no es el término correcto, por eso es que también se le llama vaping a la acción de utilizarlo que contiene, además de nicotina, saborizantes y otros químicos como la glicerina, el propilenglicol. Y eso era el inicio, pero también se ha utilizado actualmente para consumir tetrahidrocannabinol o cannabis, marihuana, también fentanil, anfetaminas, etcétera. Este dispositivo fue inventado inicialmente en 1963, pero fue patentado en el 2003 por un farmacéutico chino de nombre Honglink. Eh, En Estados Unidos se introdujo por primera vez en el 2007 y posteriormente se generalizó a nivel mundial. Realmente lo que quería el asiático creando este dispositivo era saltarse un poco las leyes con respecto a la cantidad de nicotina que podría una persona ingerir, que en ese momento pues estaba, ¿no? Bueno, ingerir no, a respirar. Eh, Hay varias generaciones de estos dispositivos. En el último artículo que leí iba por la cuarta, pero en general todos los modelos de estos dispositivos tienen una fuente de poder, una cámara de vaporización y un cartucho. Con respecto a la fuente de poder, en general es una batería de litio recargable que se conecta a la a la cámara de vaporización, en la cual se encuentra un atomizador que está en contacto con una bombilla de calentamiento. Esta bombilla pues aumenta la temperatura de esta cámara y vaporiza todas las sustancias o las aeroliza. Hay dispositivos que pueden llegar hasta los 360 grados Celsius. Eh, Actualmente, las últimas generaciones, las principales novedades es que el usuario puede controlar tanto la temperatura como la velocidad a la que se introduce el líquido que se va a aerolizar, con lo cual las concentraciones y dosis de nicotina y de la sustancia que se esté pues inhalando cambia. El cartucho, por otro lado, es el lugar donde se almacena el e-liquid, que es el líquido que se va a aerolizar, y este líquido tiene principalmente tres ingredientes. Primero un solvente, que puede ser glicerina vegetal o propilenglicol, varios saborizantes y nicotina en varias dosis. En general, las etiquetas de fabricación de estos dispositivos suelen estar incompletas, no suelen tener toda la información. Se han detectado compuestos de carbonilo como el formaldehído, el acetaldehído, la acetona, la acroleína, compuestos orgánicos volátiles como el benceno, el tolueno, nitrosaminas específicas del tabaco, material particular y de metal como el níquel, cobre, zinc, estaño y plomo. Y pues algunos estudios mencionan que las concentraciones de todos estos componentes son menores que en los cigarrillos tradicionales, pero no es un hallazgo que haya sido universalmente consistente en todos los estudios. Eh, los dispositivos utilizados para administrar cannabis o tetrahidrocannabinol se diferencian y es que el solvente es el acetato de vitamina E y esto va a ser muy importante porque uno de los principales problemas a nivel pulmonar que más adelante pues describiremos tiene que ver mucho con este acetato de vitamina E. Desafortunadamente, pues este tipo de dispositivos se hizo muy famoso
a nivel de niños y adolescentes en todo el mundo y muchas personas pues lo veían como una alternativa adecuada pues como para evitar o dejar el tabaquismo que ya tenían. Desafortunadamente pues estos dispositivos han aumentado el tabaquismo en más del 10% de los adolescentes norteamericanos. Los efectos a largo plazo y la tasa de eventos adversos, tanto como el impacto a la salud, aún no se conocen del todo. Esto también en parte porque pues llevan muy pocos años en el mercado. En México, por ejemplo, el 10% de los adolescentes lo han probado y el 4% lo usan de forma exclusiva. Se ha reportado una muerte por lesión pulmonar asociado a estos dispositivos. Esta lesión pulmonar tradicionalmente tiene el nombre de EVALI por sus siglas en inglés de E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury, entonces EVALI. Y se ha demostrado que los adolescentes que consumen cigarrillos electrónicos tienen hasta 7 veces más probabilidades de iniciar un tabaquismo tradicional y esto un seguimiento a un año, o sea, ni siquiera es un seguimiento a largo plazo, sino apenas un año. El CDC y la FDA realmente no recomiendan los cigarrillos electrónicos o el vaping como una alternativa saludable al tabaquismo convencional. En Brasil y México, en general, los adolescentes tienen conocimiento de la existencia de estos dispositivos entre un 35 a 24% y se ha proyectado que las ventas de este tipo de dispositivos podrían superar los de cigarrillos convencionales para este año. Los problemas más frecuentes que tenemos con estos cigarrillos, entonces ya para entrar en materia, son tres. EVALI, que es la lesión pulmonar asociada a los cigarrillos electrónicos, por sus siglas en inglés que antes mencioné, los problemas cardiovasculares, entre los que destaca el infarto del miocardio, donde hay un estudio que reporta que el 46.9% de los usuarios que sufrieron infarto en comparación con el 35.2% de los que abandonaron el consumo, y además algunos estudios en ratones mostraron efectos trombogénicos y otros el cáncer de pulmón. Esto más que todo porque muchos de los componentes que se incluyen en estos cigarrillos electrónicos son cancerógenos, eh, carcinógenos comprobados, ¿no? Son ampliamente conocidos. Dentro de los factores de riesgo para tener lesión pulmonar asociada al cigarrillo electrónico, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta charla el día de hoy, es el uso exclusivo, perdón, de cigarrillos electrónicos para el consumo de cannabis, esto principalmente por su solvente, que es el acetato de vitamina E. El uso frecuente, definiéndose frecuente como más de 5 veces por día de cigarrillos electrónicos cuando se consume cannabis y pues obtener los productos en fuentes ilegales. Ya de por sí los productos legales, entre comillas, tienen muchas variaciones entre ellos, pues los productos ilegales con más veras, ¿no? A finales del 2020 se reportaron 2.668 casos de Bali, entre los cuales el 82% fueron por el uso de los cigarrillos electrónicos para consumir tetrahidrocannabinol. Entonces, el consumo de marihuana a través de estos dispositivos es el factor de riesgo más importante de todos. Dentro de la fisiopatología, pues realmente se desconoce un mecanismo fisiopatológico exacto debido a la gran heterogeneidad, la gran variación en los productos de los cigarrillos electrónicos y de las sustancias pues, que se aerolizan. Pues esto dificulta los estudios de causalidad, digamos, de esta patología. Pero pues estos cigarrillos tienen múltiples grupos de compuestos potencialmente tóxicos, como nicotina, carbonilos, compuestos orgánicos, partículas y trazas de metal, endotoxinas bacterianas y algunos elementos de hongos, como ya había mencionado previamente. Se han hecho biopsias pulmonares de los pacientes que tienen ese tipo de lesiones. Se ha mostrado lesión pulmonar aguda con edema, formación de membranas hialinas, depósito de fibrina, infiltrados de células inflamatorias y formación de tejido fibroblástico, pero ningún hallazgo fue, digamos, universalmente presente, excepto la aparición de macrófagos espumosos y neumocitos vacuolizados. Estos macrófagos espumosos son de gran importancia, son macrófagos llenos de lípidos por lo general y son muy patognomónicos de esta patología. Entre los patrones de lesión pulmonar que se han descrito asociados a esto ha sido la neumonía lipoidea, la neumonía aguda eosinofílica, la neumonitis por hipersensibilidad, la hemorragia alveolar difusa, la bronquitis respiratoria, la enfermedad intersticial pulmonar, la neumonía organizada, la neumonitis granulomatosa y el patrón de neumonía intersticial de células gigantes. Algunos diluyentes de la nicotina, como el polilenglicol,
o el glicerol han demostrado ser nocivos en modelos animales. Algunos saborizantes, como los que utilizan los aldehídos, el diacetil y el acetilpropionil, causan bronquitis al interrumpir la expresión genética relacionada con los cilios respiratorios y el citoesqueleto de las células epiteliales bronquiales. El acetato de vitamina E, ya previamente ampliamente mencionado, produce setena, que actúa como irritante pulmonar, activando la cascada inflamatoria y aumentando la tensión superficial alveolar, lo que posteriormente llevará al colapso pulmonar y la insuficiencia respiratoria, ¿no? Se ha señalado que el acetato de vitamina E puede ser el principal responsable de esta patología, ya con la estadística que les mencioné anteriormente, que más del 86% de estos pacientes pues consumen cannabis, debido a que puede inducir la transición de la fase cristalina al gel líquido del surfactante, haciendo que pierda la capacidad de mantener la tensión superficial alveolar, induciendo neumonía lipoidea exógena al depositar lípidos que pueden ser el origen de los macrófagos cargados de lípidos alveolares y antagonizar la actividad catalítica de la PKCAK, desempeñando un papel antiinflamatorio análogo en el sistema pulmonar, interfiriendo con la respuesta al polvo o algunos componentes que ingresan tanto del medio ambiente como del propio cigarrillo electrónico. Además, puede ser agonista del receptor X de pregnano, que se encarga de transcribir genes de monooxigenasa del citocromo P450, y de esta forma, al ser agonista del citocromo P450, pues genera más estrés oxidativo, ¿no? Entonces generando daño por estrés oxidativo. Desafortunadamente no hay signos ni síntomas patognomónicos de la enfermedad. En general se considera que es un diagnóstico de exclusión. Los síntomas más frecuentes son disnea con el 85% de los casos, tos con el 85% de los casos también, dolor torácico en el 52% de los casos, náusea con el 66% de los casos, vómito en el 61% de los casos, diarrea en el 44%, dolor abdominal en el 44% también, fiebre subjetiva en el 84% y eh, y pues ya, como nos podemos dar cuenta, muy, muy, muy variable, ¿no? Muy, muy, muy variable. En los estudios de laboratorio de imagen, ¿qué podemos encontrar? Entonces el hallazgo más común no es patoneumónico, porque pues la leucocitosis es un hallazgo común en muchas patologías, pero es muy común tener leucocitosis con una neutrofila marcada. Algunos estudios mencionan que hasta el 85 o más por ciento de los pacientes podrían tener este hallazgo, la leucocitosis con neutrofilia. Además, una elevación de las transaminasas importante, PCR ultrasensible elevada y velocidad de sedimentación globular elevada. Eh, Se puede utilizar también pues la prueba toxicológica para THC, perdón, para cannabis en orina como parte del diagnóstico diferencial, pero esto como parte del diagnóstico diferencial y no como el diagnóstico de la enfermedad. Realizar el lavado broncoalveolar por broncoscopía, por lo general da resultado de una neutrofilia prominente. Sin embargo, la eosinofilia no es algo infrecuente. Se puede encontrar hasta en un 26% de los pacientes y se puede asociar con algunos tipos de neumonitis. Aquí es muy importante, como mencionamos, es hacer un diagnóstico diferencial, porque pues, el EVALI es un diagnóstico de descarte, por lo cual, por ejemplo, cosas como la procalcitonina, que en caso de ser elevada nos orientaría más a una etiología infecciosa, son bastante útiles. En los estudios de imagen, desafortunadamente, tampoco es que haya unas cosas muy patonomónicas, por así decirlo, pero podemos describir que en la radiografía de tórax se ha descrito atenuación en vidrio esmerilado, difuso, bilateral, que tiene predominio basal y por lo general respeta las regiones subpleurales. En menor frecuencia también se puede encontrar un patrón de daño alveolar difuso, un patrón de neumonía lipoidea o de neumonía organizada. También no es infrecuente encontrar neumotoras, neumomediastino y derrame pleural. Y en la tomografía en general, pues los hallazgos pueden estar en relación con otras patologías, como ya mencionamos, no son hallazgos específicos de la enfermedad y puede confundirse con neumonía típica, con hemorragia pulmonar, con daño por inhalantes, reacción secundaria a drogas, neumonitis aguda por hipersensibilidad, neumonía intersticial, etcétera, etcétera. Realmente no hay como un algoritmo diagnóstico así universalmente conocido para esta enfermedad, pero se han propuesto algunos criterios diagnósticos para EVALI.
El primero es que tenga síntomas sistémicos inespecíficos como fiebre, escalofríos, taquicardia, que estén a su vez asociados con síntomas respiratorios como tos, disnea, hipoxemia y dolor torácico. Además, obviamente, pues si estamos sospechando una lesión asociada a cigarrillo electrónico, pues debe haber el antecedente de consumo de cigarrillo o de uso de cigarrillo electrónico, como mínimo 90 días antes del inicio de los síntomas y que haya detección de opacidades pulmonares en los estudios de imagen. Obviamente, al ser un diagnóstico de exclusión, entre los criterios pues vamos a tener la ausencia de otras causas probables como infección, neoplasias, etc. En uno de los artículos, este algoritmo, por ejemplo, lo tuve de una de las revistas de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Toras de México. Nos presenta este algoritmo diagnóstico. Me pareció interesante, por eso lo traigo aquí a la charla. Entonces dice que los pacientes con signos y síntomas, tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, mialgia, cefalea, fatiga, náusea, vómitos, más el uso de cigarrillos electrónicos como mínimo 90 días antes de iniciar los síntomas. Entonces, si ha usado los síntomas, si ha usado el cigarrillo o no. Si no lo ha usado, pues entonces se excluye el diagnóstico de Vali. Obviamente, no puede haber una lesión asociada a cigarrillos electrónicos si no ha habido consumo de cigarrillos electrónicos. Y por tanto, se debe tratar al paciente como está clínicamente indicado, dependiendo de la patología que presente, pues ya hay que buscarle, ¿no? Buscar al paciente qué patología puede tener. En caso de que sí haya utilizado los cigarrillos electrónicos, entonces ya va a haber la sospecha. Entonces se hace una radiografía de tórax, posiblemente también una tomografía de tórax, hacer detección de opacidades pulmonares en estos estudios y tratar de identificar el patrón en vidrio esmerilado, difuso, bilateral, que sea de predominio basal y respete la región subpleural. Si tenemos todo esto, pues entonces podemos hacer la sospecha de Vali. Siempre es recomendable tener una interconsulta con neumología, con un especialista pulmonar. eh, y pues ya dependiendo de la consulta con neumología ya habrá criterio clínico, si hay que iniciar antibióticos empíricos o no, y evaluar los posibles diagnósticos diferenciales. Entonces, para evaluar los posibles diagnósticos diferenciales, este algoritmo nos propone diferenciar las causas cardíacas, reumatológicas y neoplásicas y las causas infecciosas por otro lado. Esto pues realizando diferentes estudios, ¿no? Biometrías hemáticas, homograma, electrolitos, función hepática, funciones renales, examen general de orina, uroanálisis, electrocardiograma, pruebas de función pulmonar, cultivos, panel viral, prueba de VIH en caso de que se sospeche también que haya un proceso de inmunocompromiso, etcétera, ¿no? Y en caso de que ya se confirme todo esto, se confirme la lesión, pero aún así haya sospecha de que haya una infección asociada, entonces pues se debe consultar con el especialista, en este caso un neumólogo, y decidir si hay sospecha de que haya una infección, pues se debe tratar la infección y después, en caso de no continuar con mejoría o de tener mejoría, pues continuar el manejo estándar. Y si no hay sospecha de esto, pues tratamiento específico para lesión pulmonar asociada por cigarrillo electrónico, ¿no? Y si es necesario, pues junto con el tratamiento concomitante para una posible infección. Ya ampliando pues lo del tratamiento, pues en general se debe considerar ampliamente la hospitalización de estos pacientes. Se considera que más del 95% de los pacientes requerirán hospitalización y en general por los pacientes que no puedan cumplir con los requerimientos de saturación de oxígeno, eh, sin oxígeno suplementario, que tengan dificultad respiratoria, que disnea, etcétera, etcétera, pues que tengan algún criterio para hospitalizar debe serlo. El uso de antibióticos, pues algunos artículos lo discuten, sin embargo, el riesgo de infratratar o de no tratar de por sí una posible neumonía asociada a la comunidad, pues es alto, por lo cual en general las guías recomiendan uso de tratamiento antibiótico empírico como si fuera una neumonía asociada, pues, perdón, una neumonía adquirida a la comunidad. Por supuesto, la terapia con oxígeno suplementario, según sea el requerimiento del paciente, no se descarta la necesidad de dispositivos de alto flujo, incluso de ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica, dependiendo de la necesidad que tenga. Y en general el tratamiento va a ser muy similar al síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva aguda, SIRPA, que le llaman en México, o al síndrome de estrés respiratorio agudo, SDRA, más comúnmente en todo el mundo. Los corticoides realmente no han demostrado una eficacia. En caso de pues, considerarse, se deben utilizar dosis de metilprednisolona de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo, haciendo disminuciones de esta dosis
en el transcurso de 5 a 10 días y obviamente con una revelación constante de los síntomas. Como se puede dar cuenta, es una patología infrecuente, es una patología que es un diagnóstico de exclusión y no tiene realmente un algoritmo de tratamiento específico debido pues a los pocos casos, ¿no? Esto impide la realización de estudios clínicos, de ensayos clínicos y mucho más, pues menos personales autorizados, etcétera. Y también de la misma revista que tomé el anterior, digamos, algoritmo diagnóstico, pues también nos presenta un algoritmo de tratamiento. Entonces aquí dice, si usted sospecha EVALI, entonces debe proceder con el manejo inmediato, pero debe ser guiado según los resultados pues, de laboratorio que tenga cada paciente, ¿no? No hay un algoritmo diagnóstico en general para todos, debido a las causas que ya mencioné previamente. Entonces, iniciar antibióticos, obviamente esto a criterio clínico del especialista pulmonar o especialista respiratorio, pero en general se puede iniciar con terapia antibiótica empírica basada en las guías locales para neumonía adquirida en la comunidad. Eh, bueno, ya una vez iniciado esto, pues tenemos que ver si el paciente es posiblemente candidato a un manejo ambulatorio. ¿Y esto cómo se ve? Si tiene saturación pues, normal de oxígeno, esto se define como mayor a 95% a nivel del mar y respirando pues, aire ambiente, que no tenga dificultad respiratoria, que no tenga comorbilidades que puedan comprometer la reserva pulmonar, como EPOC, como enfermedad intersticial, la misma falla cardíaca descompensada, que tenga un acceso confiable a la atención médica, que tenga sistemas sólidos de apoyo social y familiar, que sea capaz de realizar un seguimiento dentro de las 24 o 48 horas. En caso de que no tenga esto, pues se puede considerar el manejo hospitalario. Y en caso de que sí tenga estos criterios, pues manejo ambulatorio. ¿Y de qué tratan estas dos cosas? Entonces vamos a empezar con el manejo ambulatorio. El manejo ambulatorio obviamente va a empezar con la suspensión del uso de estos cigarrillos o de cualquier producto de vapeo. Manejar otras posibles infecciones si es que están presentes, de acuerdo pues a las guías que están establecidas en el sitio donde se esté tratando al paciente. En el periodo de influenza, si es que está en periodo pues pico viral, administrar antivirales hasta que la infección sea excluida. Y se puede usar corticoides orales, siempre y cuando pues, se tenga la precaución y la opinión del especialista. Por supuesto, asegurar el tratamiento dentro de 24 a 48 horas. Enfatizar en la importancia de la vacunación contra la influenza estacional, debido a que este es un paciente que va a tener una reacción de hipersensibilidad contra algunos dispositivos. Y ofrecer servicios pues, para dejar el consumo de esto. Esto va con psicología, con terapia psicológica y física. Y bueno, con respecto al manejo ambulatorio, hospitalario, perdón, pues tenemos que, obviamente, siempre va a comenzar con la suspensión del uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo, apoyar con oxígeno, buscando una saturación entre 88 y 92. En caso de ser necesario, pues dispositivos de alto flujo o ventilación no invasiva, sea CPAP o cualquier otro tipo de ventilación mecánica no invasiva, se deben utilizar. Por supuesto, administrar antivirales en caso de que haya sospecha de infección por influenza. Considerar el uso de corticoides dependiendo del tiempo y la gravedad pues, del paciente, así también como la opinión del especialista pulmonar. Y, y si el paciente pues, tiene una buena evolución y todo, asegurar seguimientos de 1 a 2 semanas después del alta, enfatizar que debe continuar un esquema de vacunación estacional para la gripe estacional y ofrecer los servicios para dejar pues, el consumo de cigarrillos electrónicos o este tipo de productos, con las mismas medidas que mencionamos para el manejo ambulatorio. O sea, psicología, terapia psicológica, terapia física, terapia farmacológica si es necesario, etcétera. Y al final, pues tenemos esto, el tabaco tradicional y el cigarrillo electrónico. Entonces, siempre queda la pregunta, ¿no? ¿Qué es peor? La verdad es que no hay duda en que el cigarrillo electrónico tiene muchas menos partículas nocivas que el tabaco convencional. El tabaco convencional se han descrito más de 4.000 sustancias nocivas y aparte necesita un proceso de combustión. En cambio, el cigarrillo electrónico pues te evita este proceso de combustión. Por lo general son menos partículas con respecto al tabaco convencional.
Sin embargo, la dosis y la frecuencia con la que podrías utilizar estos cigarrillos electrónicos pues es mucho mayor, ¿no? Es tanto así que a partir de la aparición de estos se han subido las dosis tóxicas de nicotina debido a que estos dispositivos pues, tienen una capacidad mucho mayor de administrar nicotina. Ahora se cree que de 0.5 a 1 gramo de nicotina es la dosis tóxica, cuando en años previos pues era mucho menor. Sin embargo, pues ninguna agencia gubernamental o de salud realmente aconseja el cigarrillo electrónico como una opción puente para dejar el tabaco convencional. Eh, Esto ya no está en las revistas, pero pues yo les puedo aconsejar que si tienen la opción de utilizar uno de estos dispositivos, eh, les recomiendo que no la opte, que no la tome. Va a ser siempre mucho mejor pues ir por lo seguro en vez de tomar estos riesgos que muchas veces son innecesarios. Y pues bueno, pasará el tiempo, serán más estudios y veremos en qué concluye este tema del cigarrillo electrónico. Recordarles también que el 31 de mayo a nivel mundial es el Día Mundial contra el Tabaquismo. Me hubiera encantado sacar esta charla ese día, pero bueno, por el momento pues esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Estaremos viendo qué otras guías de interés podemos compartir. Que tengan buen día, buena tarde o buena noche. Hasta un próximo video.